Este es Mapiripán, un pueblo de casi 11.000 habitantes, de los cuales solo 1.900 viven en el casco urbano, ubicado en el departamento del Meta, suroriente de Colombia. Este lugar ha estado en los titulares de la prensa nacional e internacional desde 1997, cuando fue el escenario de una masacre en la que los paramilitares desplegaron la operación militar más grande realizada por cualquier actor armado ilegal en la historia de la guerra en Colombia. Y recientemente, porque una de las personas que declaró ser víctima de la masacre resultó no serlo. A mediados de la década de los 90, por su ubicación estratégica, innumerables recursos naturales y la disputa por el tráfico de drogas, Mapiripán fue tristemente escogida como el escenario para inaugurar una nueva etapa de terror en Colombia, el lanzamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia como proyecto nacional paramilitar. Mapiripán es como el primer gran paso después de la consolidación ya nacional de las AUC y después de la consolidación regional en Córdoba y Urabá. De acuerdo con las declaraciones del paramilitar confeso Pedro Alex Conde Anaya, en 1997 se habría reunido un grupo de paramilitares para cometer una de las masacres más cruentas en la historia del país. Para la fecha, ya eran conocidos los fuertes vínculos del paramilitarismo con la Brigada Séptima del Ejército Nacional, ubicada en Villavicencio y comandada por el mayor Jaime Humberto Uzcategui Ramírez. Así lo contó la perito Robin Kirk, una importante investigadora de Human Rights Watch, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando se llevó a cabo la masacre de Mapiripán, la séptima brigada con base en Villavicencio era de las que más activamente apoyaba a los grupos paramilitares. Además, era dirigida por oficiales de alto rango considerados entre los más capaces e inteligentes dentro de las Fuerzas Armadas colombianas. Cuando nosotros nos levantamos fuimos a salir para ir a comprar la carne, a comprarlo para el desayuno, cuando habían hartos en el andén de la casa mía. Entonces yo les dije, pero ustedes vienen como vestidos de militares, ustedes son solo, yo pensé que ustedes eran militares. Dijo, no, nosotros venimos mitad de paramilitares, mitad de ejército. Yo le dije las armas, dijo, las armas, la mayoría es del ejército, las armas grandes, porque llevaban metralletas, llevaban unas así como un tamborcito así, y las balas eran como unos huevitos amarillos. Y fue con este patrón que los paramilitares cometieron la masacre de Mapiripán, una tragedia que, como muchas otras en Colombia, fue anunciada. La región del Urabá antioqueño está a cargo de la Brigada 17ª del Ejército Nacional, que del año 1995 a 1997 fue comandada por el general Rito Alejo del Río. Según el paramilitar Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura, en declaraciones rendidas en 2007, en la mañana del sábado 12 de julio de 1997, aterrizaron en el aeropuerto de San José del Guaviare dos aviones, un Antonov y un DC-3, provenientes de los aeropuertos de Necoclí y Los Cedros de Apartadó en el Urabá antioqueño, ambos bajo estricta vigilancia militar. De ellos, se bajaron aproximadamente 100 paramilitares armados de cuchillos y machetes que desembarcaron provisiones. No es posible que despeguen dos aviones cargados de hombres armados sin el consentimiento de el batallón local. Y igualmente el aterrizaje en San José de Guaviare de dos aviones cargados de hombres armados, después su desplazamiento al norte del departamento, no es posible que se dé eso sin consentimiento de las Fuerzas Armadas locales. Entonces eso también planteó
cuál iba a ser el papel del ejército y de la policía, de organismos de seguridad. De ahí en adelante que comenzó la expansión de la AUC nacional, territorial, la venta de franquicias, etcétera, etcétera. Este grupo de paramilitares fue recibido por otra de sus estructuras comandada por Luis Hernando Méndez Bedoya, alias René. Sin dificultad alguna, se movilizaron en varios camiones hasta el paraje Trocha Ganadera. Allí se unieron con otros paramilitares de Casanare y Meta y siguieron por el río Guaviare hasta el poblado de Charras, lugar donde reunieron a sus pobladores en la plaza y le repartieron la primera edición de la revista Colombia Libre. ¿Por qué movilizaron tanta gente para matar solamente a 10, como dice el asesino Mancuso? Al amanecer del 15 de julio de 1997, más de 200 paramilitares rodeaban Mapiripán. Las únicas autoridades presentes eran el inspector de policía, el registrador municipal y el juez Leonardo Iván Cortés Novoa. A partir de ese momento, y por 6 días, los paramilitares sometieron violentamente a la población. Cuando ya era el cuarto día y llegaron 2 y llamaron a mi marido para el patio y le dijeron que habían mandado la orden de San Martín para que lo mataran a él. Mandaron una orden para que matemos a su marido, pero nosotros no queremos. Los muchachos se fueron. Nos pusimos a mirar el noticiero cuando eran las 7:15 de la noche, cuando yo me paré y abrí. Yo dije a la orden, dijo, ¿está su marido? Entonces yo me quedé en suspenso, yo no contesté nada. Entonces él dijo de una vez, dijo, sí estoy. Él se paró de una. ¿Por qué se lo llevan? Entonces uno de ellos se dio un paso atrás y se devolvió y dijo, no señora, tranquila, a él no le va a pasar nada, simplemente lo vamos a llevar porque lo vamos a interrogar, le vamos a hacer unas preguntas, queremos que nos informe de algo, pero a él no lo vamos a matar, a él no le va a pasar nada, tranquila que él por tarde en 1 hora está aquí. Yo me senté en la cama a llorar y a rezar. Y más o menos eran las 2 de la mañana cuando yo sentí algo y dije, ay Dios mío, mataron a mi viejo, uy Dios mío, lo mataron. Entonces la niña me dijo, ¿por qué mamá? Yo sentí. Y a las 5 de la mañana se levantó mi hijo y dijo, mamá, párese que nos vamos a ir a buscar a Sinaí, que Sinaí no llegó. Yo le dije, no llegó. Ahí salimos corriendo por ese potrero. Cuando la niña iba adelante, mi hija, que tenía 15 años, iba corriendo adelante cuando yo la oí que gritaba, que yo iba más atrás. Entonces yo iba con mi nuera y yo le eché mano a ella y le dije ¡ay! ¿Sí vio que mataron a Sinaí? Mi esposo se levantaba a las 6 de la mañana, se iba para el trabajo, en eso él se devolvió y me dijo, tengo que llevar los papeles porque llegó al ejército. Nosotros tenemos de ejército es por acá a esta hora. Bueno, ya por la tarde cuando él llegó del trabajo a la casa ya me dijo que ellos no eran ejército, que ellos ya eran paramilitares. O sea, ya se empezó a llenar el pueblo de terror. Con lista en mano, los paramilitares capturaron a 27 personas, los llevaron frente al Mochacabezas, paramilitar que había instalado el patio de sacrificios en el matadero municipal de la comunidad. Estaba lavando los trastes y escuché las noticias que hubo una masacre en el municipio de Mapiripán. Entonces yo decía, masacre. Entonces, que se sabe de las 3 primeras víctimas de la masacre, el señor Sinaí Blanco, Ronald y un señor apodado Catumare. Entonces yo dije, Catumare es mi papá. Lo cierto es que los propios paramilitares relatan en sus declaraciones la manera en que las víctimas fueron torturadas, asesinadas y arrojadas al río Guaviare para borrar cualquier evidencia de los crímenes cometidos. De los cerca de 200 paramilitares que participaron en la incursión y que han sido señalados en las diferentes actuaciones judiciales, la Fiscalía tan solo ha vinculado a 21, de los cuales solo han sido condenados 10 y 11 aún están siendo investigados.
El primero en reconocer la masacre y ser condenado en el 2003 a 40 años de prisión fue Carlos Castaño. Meses después de la masacre, el comandante de las AUC relataba así lo que fue para él una acción de guerra. Fue el combate más grande que han tenido las autodefensas en su historia. Nunca habíamos dado de baja a 49 miembros de las FARC, ni recuperado 47 fusiles. Va a haber muchos más mapiripanes, todo dentro del avance y del esquema que tenemos de ir llegando a donde haya guerrilla. Eso es fiel a nuestros principios. Donde haya guerrilla, habrá autodefensas. Pero Castaño no es el único responsable. Arnoldo Vergara Tres Palacios, alias Mochacabezas, también fue condenado a 40 años de prisión. Posteriormente, en el 2008, fue condenado a 25 años Elkin Casarrubia, alias El Cura, quien confesó su participación mencionando que tanto él como los demás paramilitares enviados desde el Urabá fueron entrenados por Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, cuya sentencia está en trámite. Salvatore Mancuso es otro de los jefes paramilitares que confesó su participación y se encuentra a la espera del fallo condenatorio. En declaraciones recientes, ha señalado al empresario de las Esmeraldas, Víctor Carranza, y al general retirado Rito Alejo del Río, que para la época de los hechos era comandante de la Brigada 17ª con sede en Urabá, y uno de los militares más afectos a la organización armada, según afirmó Ever Velosa, alias HH. Como lo dicho otros comandantes de autodefensas también en versiones, Rito Alejo jugó un papel muy importante en la expansión de la autodefensa a nivel nacional. Fue una persona muy cercana a la autodefensa, una persona muy cercana a Carlos, muy cercana al interior de la autodefensa. Entonces creo que fue una figura, un personaje importante para el grupo de autodefensas en su momento de crecimiento. Víctor Carranza era un hombre muy allegado a la Casa Castaño. Yo lo he dicho dentro de mis diferentes diligencias, decirlo aquí en los medios es complicado, en especial cuando las medidas de seguridad que tantas veces hemos reiterado para nuestra familia, para los diferentes desmovilizados. Usted asume su culpabilidad en la masacre de Mapiripán del año 1997. Usted ha dicho, sí, es culpable e incluso ha pedido perdón. ¿En qué otras masacres cometidas por los paramilitares usted se declara culpable, que usted las ordenó? Yo me declaro culpable no solamente en esas masacres, en todos los hechos cometidos por los hombres que estuvieron bajo mi mando en los bloques donde tuve mando sobre esas tropas, en las áreas y regiones donde tuve dominio y control. Yo soy responsable de todas esas acciones y por ello le pido perdón al país. En lo que concierne a los militares involucrados, en el 2003, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogotá condenó a 40 años al coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil número 2, y a los sargentos Juan Carlos Gamarra Polo y José Miller Urueña a 32 y 22 años respectivamente. Posteriormente, en el 2007, fue condenado también a 40 años el cabo Leonardo Montoya. Pero sin duda, el oficial de más alto rango que por primera vez ha sido condenado por un crimen de lesa humanidad es el general Jaime Humberto Uzcategui, comandante de la 7ª Brigada del Ejército con sede en Villavicencio, quien, en decisión de segunda instancia en el 2009, fue condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá. Uno de los testimonios que la Sala Penal consideró para condenar al general Uzcategui fue el rendido por el mayor Hernán Orozco, comandante del batallón Joaquín París, en el que manifiesta que el mismo día que llegaron los paramilitares a Mapiripán, comunicó al general Uzcategui la grave situación de seguridad mediante el oficio 2919, que sin embargo este omitió, alterando posteriormente su contenido por orden del mismo general Uzcategui.
En el mismo fallo de Uzcategui se confirmó la condena por 40 años de prisión del mayor Hernán Orozco, quien se encuentra en calidad de asilado en Estados Unidos. Sectores vinculados a las fuerzas militares y al exgeneral Uzcategui han tratado de vincular al colectivo de abogados José Alvear Restrepo como promotor y ejecutor del asilo de Orozco. Sin embargo, varios hechos contradicen esas versiones. En 1999, Orozco declara por primera vez contra Uzcategui y solo 2 años después, tras recibir amenazas en su contra y sufrir varios atentados contra sus familiares, se pone en contacto con el abogado Luis Guillermo Pérez del colectivo de abogados. Cuando yo fui a visitar a Orozco Castro en el batallón de policía militar número 13, ya Orozco Castro en 1999 había dado las declaraciones contra el general Uzcategui, así que es falso que nosotros hayamos ido a visitar a Orozco para comprar su testimonio. Él ya había declarado en la Procuraduría, ya había declarado en la Justicia Penal Militar y ya había declarado en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía contra el general Uzcategui. Nosotros en la Fiscalía en algún momento tuvimos algunos convenios con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, entre otros, para nosotros cuando consideremos que puede darse un caso de asilo, remitir a las personas a esas instancias, a esas representaciones diplomáticas, para que sean ellos autónomamente y de forma independiente y sin injerencia de la Fiscalía General de la Nación quienes decidan la conducencia de otorgar ese derecho. Después de 15 años de ocurrida la masacre, la Fiscalía General de la Nación no ha individualizado ni identificado el número real de víctimas, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ordenara en el año 2005, en la sentencia que condena al Estado. Inicialmente solo identificó a 5 víctimas. En el 2002 relacionó 20 y en el 2010 reconoció a 77 posibles víctimas. En el año 2004, la revista Cambio publica una grabación en la que el general Uzcategui conversa con el general Mora Rangel. Y en dicha conversación le dice al general Mora Rangel, hagámonos pasito en relación con la masacre de Mapiripán. En esa revista y en esa entrevista, él acepta que hubo una masacre, él cita a un teniente de inteligencia del ejército que dice que efectivamente las víctimas fueron 30 o más porque fueron descuartizadas y tiradas al río. O sea que ya no se trata de la voz de las víctimas, aquí se trata de la voz de un propio agente del Estado que dice la masacre se perpetró y hubo un descuartizamiento de las víctimas, lo que ha impedido que sean identificadas e individualizadas como corresponde. Desde el día 15 de julio del 97. Este documento es del coronel Calderón, del teniente Calderón. Lo que pasa es que él firma con un seudónimo y con un organismo de fachada, porque él estaba encubierto, incrustado en la población. Hablan del asesinato de 30 personas. Esto lo dan los 2 agentes que estaban en Mapiripán presenciando la masacre. Habían 2 muchachos como que no estaban como tan de acuerdo con ellos y ellos todos llegaban y nos lo contaban. Mire que mataron a tantos, mire que no sé qué. Mire. Por eso yo llegué a deducir que eran entre 40 y 60 muertos. Ya con nombres propios y con apellido, etcétera, hay 14 muertos que ya fueron encontrados. Ahí está la Fiscalía haciendo pues un recorrido para ver dónde más se pueden encontrar, quién más se pueden saber, cuántos son los desaparecidos, porque según la gente, mucha gente fue echado al río. Pero eso mientras no se pueden encontrar los cadáveres, no se pueden saber realmente qué fue lo que pasó. Cuando una víctima llega a un proceso penal a poner una denuncia y a reclamar unos derechos, lo primero que se hace es recibirle esa denuncia, mirar cuáles son los hechos que la generan, comprobar si esos hechos evidentemente se desarrollaron, se dieron y por supuesto que la víctima tiene unos deberes de acreditación de su calidad de víctima en el proceso penal. Lo que hace la Fiscalía con eso es iniciar una investigación, también se investiga con mucho cuidado, de forma muy estricta, si esa persona en concreto o las personas que reclaman tienen esa calidad de víctima, para después llegar a proponer ante los jueces correspondientes esa calidad de víctima para que de tal forma les sea reconocida. Sin embargo, los mecanismos que tenía el Estado para comprobar la identidad de las víctimas no funcionaron del todo, y el 23 de octubre del 2011, en el marco de una audiencia donde se juzgaba a 16 paramilitares involucrados en la masacre,
la Fiscalía presentó el testimonio de una persona que en su momento declaró ser víctima y que ahora reconocía que le había mentido a la justicia y a sus abogados. La señora Mariela Contreras llega al colectivo en el año 2002, a finales del año 2002. Cuando ella llega aquí, primero pasa por la Fiscalía y ella narra que, viviendo en Mapiripán, en una vereda por allá que se llama el Rincón del Indio, se le enfermó uno de sus familiares y se fue a llevarlo al médico a Mapiripán, y iban todos los de la familia. Y cuando entran a Mapiripán son capturados por los miembros de la estructura paramilitar que ahí estaba. Y se llevaron a su compañero permanente, que es un ex-cabo del ejército, y a sus 2 hijos menores. Ella sostiene esa versión ante la Fiscalía. Y después, cuando nosotros presentamos el caso ante la Corte Interamericana, y ella sigue sosteniendo ahí esa versión. Y después la sostiene en el 2005 en la Corte Interamericana. Y después mintió, y lo dice en Justicia y Paz. De lo que nosotros hemos escuchado públicamente, ¿qué es lo que ella dice? Primero, que habló con una monita. Después que habló con un doctor Jaime. Y días después de que dijo eso, mencionó a Eduardo Carreño en particular. Y que yo le había dicho que dejáramos así. Lo que nosotros decimos es que eso es totalmente falso. Es decir, eso no es cierto. Es decir, ella después de que recibió los dineros, y eso es bueno que lo sepan, en el 2007, conjuntamente con sus familiares, recibieron esos dineros. Mariela Contreras es el testimonio clave de este proceso. Ella admite que mintió para cobrar indemnizaciones de 3 familiares supuestamente asesinados durante la masacre. La mujer asegura que le dijo al colectivo de abogados que su esposo fue asesinado en la masacre y que sus 2 hijos fueron desaparecidos. Doña Mariela supo desde un principio, 2 meses antes de la masacre, que su esposo fue asesinado por la guerrilla de las FARC. ¿Usted le dijo a ellos, les aclaró que su esposo, la guerrilla le había dicho a usted que lo había matado? Testimonio y hecho que fue utilizado política y mediáticamente por representantes del gobierno, quienes con el fin de evadir la responsabilidad de investigación por parte del Estado, señalaron a los abogados representantes de conformar un cartel, presentando falsas víctimas. Le he pedido a la canciller que informe oficialmente de estas revelaciones al secretario general de la OEA y que ponga este tema en la agenda de la próxima reunión de cancilleres, tema de mucha gravedad. Esto es gravísimo porque no solo se trata de un fraude al Estado cometido por las falsas víctimas y sus abogados, sino que es una burla al sistema internacional de derechos humanos y al sistema interamericano que tanto hemos defendido. Ha quedado debilitada la credibilidad ante Colombia y ante la comunidad internacional de una institución tan respetada y tan querida como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sinvergüenzas que resuelven posar de víctimas cuando no lo son y conseguir y obtener asesoría de quienes tratan de conseguir para ellos que se hagan ilegítimamente a unos recursos a los que por supuesto no tienen derecho. ¿Qué tiene que pasar con esos sinvergüenzas? Pues con esos sinvergüenzas debe pasar que respondan ante la justicia. Yo más bien creo que en el campo de derechos humanos el margen de error es mucho menor. El margen de error es mucho menor básicamente porque la inmensa mayoría de los casos en Colombia y en todos los países permanecen en impunidad. Son solamente un pequeño porcentaje el que llega a juicio y ese porcentaje tiene que luchar contra una maquinaria preparada para la impunidad y por tanto los abogados que preparan esos casos tienen que trabajar 10 veces más que el abogado ordinario de una causa común para poder solventar, sustentar este caso. Por ejemplo, el caso Barros Altos, que yo lo conocí personalmente y que presentaron documentos falsos. Yo fui funcionario público en ese tiempo. Yo vi ese caso, yo recibí el documento público con toda la característica de legalidad y me equivoqué. Me equivoqué. Pero ese error no significa que uno actúa de mala fe, sino porque hay siempre un margen de error. 350 víctimas de un caso, una introduce un documento fraudulento. Eso pasa.
El colectivo, frente a las declaraciones de la señora Mariela, cuando ella dice que no es víctima, hace una reunión y determina que éticamente deberemos devolver los aportes que recibimos de esta familia. Esto incluso en contra de la opinión de nuestros abogados que nos asesoran en los procesos ante la Contraloría. Pero consideramos que éticamente el colectivo, frente a esta situación, debe devolver los recursos y efectivamente lo hicimos. Y le consignamos a la Contraloría cerca de 750 millones de pesos, que fue lo que se recibió por estos conceptos. Legalmente no estamos obligados a hacerlo, hasta tanto no haya un fallo condenatorio que ordene los mismos. Pero sí creemos que éticamente el colectivo debe reintegrar, y como en efecto lo hicimos, esto por considerar que las organizaciones defensoras de derechos humanos debemos dar ejemplo de nuestra transparencia y del deber ético en el desarrollo del trabajo frente a una víctima que dice que no lo fue. Nosotros nos reunimos un grupo internacional, que es muy interesante y de gente que yo creo que está por encima de muchas afiliaciones. Lo primero que encontramos es que no hay ningún tipo de cargo, acusación por parte de nadie, ni ningún tipo jurídico de problemas que tiene el colectivo. Lo segundo que encontramos es que la persona que causó todo esto, haciéndole pasar como víctima, negó esa posición y, dijo que el colectivo de abogados nunca jamás había presionado. Yo creo que eso es bien importante. Hay un elemento que realmente me pareció muy importante en la auditoría y es entender la forma como ellos manejan los recursos que reciben. Estas personas toman esa ganancia, no se recibe personalmente sino en grupo, y eso se invierte en la educación de la gente, en fallos. A nosotros nos parece no solamente el modelo realmente conmovedor en el sentido de que hay un gran sentido humano, sino que no hay para ninguno de ellos un enriquecimiento. Yo pienso que los salarios de ellos son los salarios de cualquier tipo de profesional, pero no altísimos profesionales. Una primera acción que hicimos fue formular derechos de petición a las más altas autoridades solicitando que el gobierno se rectificara. Para tal efecto hicimos un derecho de petición al señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, y lo paradójico es que él nos contesta el derecho de petición, la presidencia, diciendo que en ningún momento, cuando él hizo sus declaraciones, se refirió al colectivo de abogados, lo cual pues obviamente nos sorprende porque pues ustedes vieron toda la dimensión mediática, pero él dice que en ningún momento se ha referido expresamente al colectivo de abogados. Pero además, ese discurso de falsas víctimas también genera para las verdaderas víctimas de Mapiripán y para las otras víctimas, como pasó con el caso de Las Pavas y con otros casos, pues genera un gran daño, porque ahora nosotros en los diferentes juicios que adelantamos en diferentes partes del país, en alegatos, en charlas, etcétera, pues siempre se saca el discurso de las falsas víctimas, y ahora los victimarios en sus alegatos y a veces
hasta funcionarios judiciales se permean de ese discurso de que son sospechosas las denuncias que nosotros hacemos o las acusaciones que hacemos en juicios, por ejemplo, en casos de falsos positivos o de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, el impacto es impresionante. A nosotros nos podrán privar de todo, nos podrán privar de nuestra libertad, nos han privado de nuestra tranquilidad, nos podrán privar de nuestra vida, pero a nosotros no nos pueden privar de nuestra dignidad, como tampoco se le puede privar a las víctimas de su condición de víctimas y de su dignidad. Y los paracos después me mataron 2 hijos, después de eso. Yo he recibido mucho daño de los paracos, mucho. Más del colectivo solo recibí beneficios, ayuda, tanto moral como económica.